En Ciudad de México establecemos contacto directo vía Skype con Leopoldo Maldonado, oficial adjunto del programa legal Artículo 19, Organización Internacional de Derechos Humanos, que trabaja precisamente en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Señor Maldonado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Eva y Jason. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todo su auditorio. Bueno, estamos escuchando en la nota algunos de los países que coartan más la libertad de prensa, pero sí quería preguntarle si en esta última lista se pueden incluir algunos países que quizás han pegado la sorpresa, que en los últimos años no coartaban tanto y que ahora ocupan los primeros lugares de los países que más censuran. Sí, efectivamente vemos una tendencia preocupante a limitar la libertad de prensa y bueno, su paraguas más genérico, que es la libertad de expresión, ¿no? Precisamente vemos cómo tanto en regímenes formalmente democráticos como en los que no lo son, pues se ha agudizado estos ataques, estos agravios a la libertad de prensa que se dan de muchas formas, ¿no? Como ya lo describían en el reportaje, pues lo más común es la censura, pero también vemos con preocupación cómo se ha agravado la violencia a partir de amenazas, de privaciones de la libertad, de homicidios y de ataques violentos a las instalaciones de medios, ¿no? Y otro factor importante que hay que tomar en cuenta y que también limita de manera indirecta el flujo libre de información, pues es la concentración de medios en unas cuantas manos, ¿no? Entonces es un estado para la libertad de prensa hoy en día muy complicado. Señor Maldonado, el otro tema que preocupa también es la censura que ejercen grupos violentos, grupos armados al margen de la ley y de narcotráfico. Es el caso, usted que está en México, de los Zetas, cuyos amedrantamientos contra los comunicadores incluso terminan en asesinatos que hasta ahora han muchos tenido que quedar en la impunidad. Efectivamente, vemos con preocupación cómo el incremento de la violencia derivada de las acciones del crimen organizado pues ha afectado directamente a la prensa, pero aquí nos gustaría destacar un punto. Lo que hemos documentado de 2000 a fecha 2013 es que las autoridades, sobre todo autoridades municipales y estatales, son las que encabezan la lista de agresores, contrario a lo que se podría pensar. En el informe anual que presentamos el 13 de marzo pasado sobre la violencia contra la libertad de expresión durante el año 2012, dimos cuenta de que el 56% de las agresiones provenían de autoridades de los 3 niveles de gobierno, concentrándose de ese universo de agresiones el 78% en autoridades locales y estatales. Entonces, el crimen organizado, según nuestras cifras, ocupa únicamente el 14 o 15%. Ahora, lo que hemos visto desde el inicio de este año, del 2013, es que de las 50 agresiones que tenemos registradas en estos primeros meses, sí es la delincuencia organizada la que encabeza la lista de victimarios. Sin embargo, pues esto es una tendencia excepcional a lo que se venía presentando en los pasados 12 años, ¿no? Entonces sí nos preocupa y sobre todo que independientemente de la fuente de las agresiones, la impunidad se mantiene en un 98%. Y eso denota pues las falencias estructurales que vive el sistema de justicia mexicano. Señor Maldonado, precisamente nos estaba comentando esa nueva tendencia donde pues hay más, por lo menos lo que es el callar a la prensa o el callar la libertad de expresión. Hay una nueva tendencia que viene, como dice, de la delincuencia organizada. Sí preguntarle si en los últimos años se nota, venga de donde venga, lo que se coarte a la prensa o esa censura que está habiendo, está aumentando en los últimos años, y se lo pregunto porque no solo va a los medios, cada vez hay más blogs, hay más redes sociales donde más gente opina, hay más censura, se está estabilizando. De la impunidad ya vemos que eso no mejora en un 98%, pero sí podemos decir que los casos disminuyen o la tendencia es al contrario. La tendencia es a la alza, desafortunadamente. Por ejemplo, en estos primeros meses de 2013 hay un incremento del 20% respecto al mismo periodo de tiempo del 2012. Incluso, también retomando la cifra anual del año pasado, incrementó en un 20% también respecto al 2011 las agresiones a la prensa, y sí vemos una tendencia a la autocensura.
Hay estados de la República Mexicana completos que ya no tratan el tema, por ejemplo, del crimen organizado. Tenemos ahí el estado de Tamaulipas, y vemos también cómo periodistas que se desempeñan en medios que podríamos llamar no tradicionales, o más bien en las redes sociales, que hacen un periodismo que se ha denominado ciudadano, también han sido blancos de estas agresiones. Pero en última instancia nos parece que la responsabilidad es del Estado al omitir, prevenir e investigar efectivamente estos agravios, ¿no?